Hasta la fecha hemos visto las funciones y cómo podemos crearlas, pero ¿sabías que hay una forma muy sencilla de dejarlas agrupadas en una biblioteca de funciones para poder utilizarlas posteriormente? Pues acompáñame y aprenderás cómo hacerlo. Bienvenidos al curso MOOC de programación en Python de la Universidad de Alicante. Me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a aprender más sobre las bibliotecas de funciones y cómo crear tu propia biblioteca. Este vídeo se engloba dentro de la unidad 2 sobre la sintaxis básica de Python, en donde nos centraremos en las bibliotecas de funciones y cómo crear nuestra propia biblioteca. Las bibliotecas de programación, que en Python se llaman módulos, son agrupaciones de funciones y otros objetos sobre una temática determinada. Cuando nos instalamos el Python, este viene con una serie de bibliotecas predefinidas con las herramientas más usadas en programación. Ya hemos visto algún ejemplo con la biblioteca Math, que va sobre matemáticas, y la biblioteca Random, para funciones de generación de números aleatorios, pero hay bastantes más fuera de lo que viene por defecto cuando nos instalamos el Python. Estas bibliotecas extras las podemos instalar de forma muy sencilla en Python y con el PyCharm esta tarea se vuelve más sencilla si cabe. Y, una vez instaladas, podemos importarlas a nuestros proyectos. Por último, podemos crear nuestros propios módulos, pero veamos cómo instalar y usar estas bibliotecas antes de crear la nuestra. En PyCharm es muy sencillo instalar un nuevo módulo. Por ejemplo, solo tenemos que ir a File, Settings, aquí escoger Project y el nombre del proyecto en el que estamos, Project Interpreter, y aquí aparece la lista de módulos que tengo instaladas. Estos módulos, cada uno de ellos son bibliotecas de objetos en Python con distintos elementos y distintas temáticas. Ahora yo voy a instalar una muy famosa, que es el NumPy. El NumPy es una biblioteca de funciones en la cual te permite hacer operaciones con matrices de forma terriblemente sencilla. Para hacer esto, lo que hay que hacer es añadir una nueva biblioteca o un nuevo módulo en estos de aquí. Para eso pincharíamos sobre el más que tenemos aquí y en el buscador lo buscaríamos, NumPy. Aquí, si pinchamos en él, pues veríamos la descripción de NumPy aquí. Y después simplemente pincharíamos en Install Package. Esperaríamos unos segundos. Y hasta que nos apareciera este mensaje de Package NumPy Installed Successfully. Una vez hecho esto, pues ya lo tenemos instalado y ya podríamos hacer, pues, importarlo dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, nos iríamos aquí al principio y diríamos, o bien, import NumPy. Y ya podríamos importarlo y trabajar con él. Pero por el momento no vamos a trabajar con él, sino que vamos a hacer otras cosas. Vamos a trabajar con una biblioteca que ya conocemos mejor, que es el módulo Math. Para ello, lo que vamos a hacer es ver todas las opciones de cómo podemos importarlo. Y hay distintas formas. Por ejemplo, el import Math. Así importamos toda la librería. La cuestión es que yo cuando use eso tendré que utilizar el nombre de esa librería. Por ejemplo, x es igual a math. Y busco, por ejemplo, el logaritmo de 20. Y ya tenemos utilizado. Fijaros que con esta modalidad tendríamos que utilizar el nombre. También podemos hacer una ligeramente distinta, que es poniendo un alias. Por ejemplo, as mt. Ahora, en vez de utilizar math, utilizaré mt, que es más cortito. Pues ya podría hacer, en vez de utilizar math, podría poner mt.log de 20. Hay otras más específicas. Por ejemplo, si yo quiero solamente la función log, pues podría hacer from math import
log. Y de esta forma ya no tendría que añadir esta información de aquí. Directamente pondría log 20. O si quiero importar todas las funciones de math, lo que podría hacer es, en vez de poner log o poner sqrt o log 2 y así ir listando todas las funciones que voy a utilizar, pues lo que puedo hacer es poner directamente asterisco. Con esto ya puedo utilizar, por ejemplo, el sqrt sin tener que especificarlo. Pero recapitulemos. Existen 4 formas de importar una función a mi proyecto: import math con un alias, importar únicamente las funciones pertinentes y, finalmente, importar todos los objetos de un módulo. Pero, ¿cuál vamos a utilizar? Pues el método más breve y específico, que es el de importar las funciones concretas que yo voy a utilizar en mi código. ¿Por qué? Pues porque al usarla no tendré que poner el nombre del módulo ni su alias y me será más rápido, en especial si la uso mucho. No obstante, esto puede causar algún problema. Por ejemplo, si hay 2 funciones que se llaman igual en 2 módulos distintos y ambas queremos importarlas y usarlas. ¿Qué hacemos? Pues en tal caso utilizaríamos el método siguiente, donde importaríamos un módulo pero utilizando un alias para no tener que escribir cada vez todo el nombre de la biblioteca. ¿Y dónde colocamos esta sentencia import? Pues se puede colocar en cualquier parte de nuestro código siempre que se añada antes del uso de la función. Veamos un ejemplo. Para poner el import lo podemos poner en cualquier sitio de nuestro código siempre y cuando lo pongamos antes de su uso. Si yo hiciera esto y lo pusiera aquí, pues me daría error, puesto que lo estoy utilizando aquí. Tendría que ponerlo antes. Aquí. Me da igual que esto ponerlo pues aquí en medio. Por ejemplo, también se puede hacer. No obstante, lo que se recomienda es que siempre se pongan los distintos imports de la forma más específica posible. Al principio y que haya únicamente 2 líneas en blanco entre el último import y ya el inicio del código. Pero lo que se aconseja en la guía de estilo de Python es colocarlo al principio del archivo y colocar todos los imports juntos. Eso sí, después separar con 2 líneas en blanco. Veamos con más detenimiento uno de estos módulos, el módulo de la biblioteca math. En esta biblioteca hay muchas funciones que nos permiten hacer muchos cálculos matemáticos distintos, como calcular el seno, el coseno, la tangente, etc. Y para usarlo no me hace falta conocer cómo está implementado, sino solo las entradas, las salidas y una descripción. Si queremos conocer todas las funciones que hay en este módulo, pues podéis seguir ese enlace y consultar la página oficial de Python al respecto. Dejaré esa dirección en la descripción del vídeo. En esa dirección pues tenemos aquí el módulo Math, Mathematical Functions, y aquí podemos ver pues cada una de las funciones que hemos visto con una descripción en inglés de lo que hace y si nos devuelve un valor u otro, qué tipo de valor nos devuelve. Hay una lista muy larga de funciones, cada una con su nombre, su descripción y lo que necesita para funcionar y lo que devuelve. También adicionalmente puede darnos información de si va a dar un error o no. Esto del tratamiento de errores lo vamos a ver en el siguiente tema de condicionales. De esta forma, con esta página yo puedo consultar todas las funciones que hay sobre matemáticas. También podemos obtener información sobre otros módulos, visitando la página oficial de Python sobre la documentación de sus módulos. Enlace que os dejaré también en la descripción. En esta página puedo consultar todas las funciones y módulos que existen en Python y que vienen por defecto.
Hay otros que son de terceras personas, que eso veremos cómo se tienen que buscar. Pero aquí vemos una lista de todas estas funciones o estos módulos. Aquí tenemos el módulo Math, también si buscamos estará el Random por ahí, por ejemplo aquí. Y si queremos saber, queremos conocer las funciones que hay en algún módulo, pues pinchamos en este módulo y podemos ver pues esas funciones, qué es lo que hacen y cómo funcionan. Aquí todo esto está descrito. Aquí serían pues constantes, aquí serían, y aquí empezarían las funciones que existen en ese módulo. Al principio lo que había era una descripción del propio módulo con información extra para documentarnos completamente sobre ese módulo. Como vemos, hay muchísimos módulos, así que yo te animo a que le eches un vistazo, veas su descripción brevemente y si ves que alguno te interesa, pues lo consultes, veas lo que quieres hacer y, ¿por qué no?, lo intentes. No obstante, no todos los módulos son los oficiales de Python y otros desarrolladores construyen sus módulos para hacer todo tipo de tareas. Si queréis saber cuáles son y sus funcionalidades, si conoces su nombre, por ejemplo, sklearn, que contiene muchas herramientas de aprendizaje automático, pues simplemente buscáis sklearn, Python 3, API y la palabra doc. Fijaros lo sencillo que es buscar sobre una librería en Python 3. sklearn, porque esta biblioteca ya la conozco. Python 3 API doc. Y aquí me aparece la referencia de la interfaz de programación de esta librería sklearn. Y aquí podemos consultar toda la información. Es importante definir claramente que es para el Python 3 y no para otra versión, pues en versiones anteriores las funciones pueden cambiar y no ser exactamente las mismas. Si no conoces el nombre del módulo, también podéis buscar cosas como esta: cómo procesar imágenes en Python 3. Podemos también buscar otras cosas. Si no conocemos el nombre de la librería, lo que podemos hacer es hacer una pregunta a Google. ¿Cómo procesar imágenes en Python 3? Y nos da los resultados, pues distintas páginas web donde podemos ver cómo utilizar distintas librerías para manipular imagen. Por ejemplo, nos vamos aquí y aquí nos explicaría pues que hay este módulo de aquí que nosotros instalaríamos, como hemos visto que se puede instalar en PyCharm. Si no tuviéramos el PyCharm, aquí te indica que hay que instalarlo con el programa pip, que habría que instalárselo previamente si no lo tenemos instalado ya con la versión de Python 3. Es decir, preguntar a Google qué es lo que queremos hacer añadiendo en Python 3 al final, y seguro que muchas veces encontraréis la solución rápidamente. Aparte de esto, si ya estáis usando el módulo o queréis obtener información sobre lo que contiene sin tener que ir a internet, PyCharm os puede ayudar. Sin salir del PyCharm nosotros podemos obtener información. Por ejemplo, yo puedo apretar control más después del import y automáticamente pues me aparecerá un listado de todas las cosas que hay en NumPy, por ejemplo, en ese módulo. Y podemos escoger una. Simplemente yo quiero, a ver, este módulo, pues este de aquí, que es de NumPy. Pues automáticamente me aparece. ¿Que yo quiero saber cómo se utiliza? Pues pondría array, que es el nombre de la función, y entre los paréntesis yo puedo apretar control Q y automáticamente en la parte derecha pues me sale toda la información sobre esa función, cuántos parámetros tiene, de qué tipo son cada uno de esos parámetros, si son enteros, son float, etcétera, etcétera, y de qué tipo me devuelve el resultado, que viene representado por esta flechita de aquí. También podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo, utilizo una función y aprieto control P, y esto me da esta ayuda que veis aquí. Control P, me aparece esta ayuda que veis aquí. Si yo pongo un número y pongo otro, se va iluminando cada una de las cosas que yo quiero, que yo tengo que poner. Por ejemplo, quiero el logaritmo de 10 en base 2, pues porque la base es el segundo argumento, y ya tendríamos esta función utilizada.
Para crear nuestro propio módulo solo hay que seguir estos pasos. 1. Crear un archivo .py en el mismo directorio del proyecto y le pondremos el nombre que queramos para el módulo y le añadiremos la extensión .py. 2. Escribiremos ahí las funciones que queramos incorporar a nuestro módulo o biblioteca de funciones. 3. Hecho esto, ya podemos utilizar el módulo como utilizaríamos cualquier otro módulo, aunque el nombre del módulo no debe llevar la extensión .py. Pero veamos un ejemplo que me gustaría que hicierais vosotros también. Vamos a crear nuestra propia biblioteca de funciones o un módulo en Python. Para hacer eso, lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo de Python y voy a poner el nombre que yo quiero ponerle a la biblioteca. Por ejemplo, la voy a llamar utils. Ahí meteré todas las funciones que son útiles para mí. Él ha grabado el archivo como utils.py. Una vez hecho esto, pues yo voy a ir colocando las funciones que yo he hecho. Por ejemplo, esta función de segundo grado, pues me interesa. Pues en vez de tenerla aquí, la voy a copiar y la voy a poner en mi función, en mi archivo de utils. Que yo quiero también tener en esta función de útiles el cálculo del área de un rectángulo, pues lo podría hacer de esta forma. Y ya lo tendría. Por ejemplo, una cosa que me permite las funciones es hacer uso de otras funciones dentro de ellas. Por ejemplo, yo quiero ahora calcular el área de un cuadrado. Pues, área cuadrado. Cuando yo creo una función, tengo que pensar bien qué es lo que necesito. ¿Qué valor necesito yo para calcular el área de un cuadrado? Pues solamente su anchura, porque su altura será igual que su anchura. Por lo tanto, solo me hace falta un valor. Entonces, yo podría poner aquí su anchura. Pero, en vez de volver a hacer el cálculo que yo ya he hecho en área rectángulo, lo que yo puedo hacer es aprovecharme de una función más genérica, como es el área del rectángulo, para calcular el área del cuadrado. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente pondría return área cuadrado, área rectángulo, y como anchura y altura le voy a poner el mismo valor, width y width. Aquí lo que le estoy diciendo es que para calcular un cuadrado me calcule el área de un rectángulo en el cual su anchura sea igual que su altura. Y ya tendría esta función. Podría hacer lo mismo con un triángulo. Por ejemplo, un triángulo rectángulo. Si yo quiero calcular el área de un triángulo rectángulo, pues me creo esta función y tengo que decirle la anchura y la altura. Y lo que yo haría es devolver lo que me devuelva el área del rectángulo, pasándole ese ancho y ese alto, pero al resultado lo dividiría por 2. Fijaros cómo las funciones que yo hago aprovecho de otras anteriores que también he hecho, y esto es una muy buena forma de programar. ¿Por qué? Porque si ahora resulta que yo me he equivocado a la hora de calcular el área del rectángulo y todo depende de eso, pues yo puedo simplemente corrigiendo el área del rectángulo, esta función de aquí, pues arreglaría todo el resto de funciones. Y eso es una de las ventajas de utilizar funciones y dividirlas para que hagan siempre una única cosa. Estos ejemplos son muy sencillos, pero si esta función fuera más complicada, pues también nos ahorraría mucho trabajo al no tener que repetir las mismas operaciones en otras funciones que modifican un poco el resultado de la anterior. Y esto también vamos a intentar utilizarlo, tener esa mentalidad para intentar siempre pensar en la reutilización, en generar funciones genéricas y después generar otras más específicas utilizando esas genéricas, con lo cual el ahorro de trabajo es más grande y eliminamos o reducimos el número de errores que podemos crear. Aquí todo depende principalmente de que este cálculo lo haga bien. Si yo si hago 3 funciones, pues me puedo equivocar aquí, aquí y aquí, pero si todas me baso en una y las otras son pequeñas modificaciones, pues con más seguridad aquí cometeré menos errores que repitiéndolo todo cada vez. Pues con esto ya tenemos la función, ya tenemos el módulo utils. Si yo quiero utilizarlo, por ejemplo,
aquí en área del rectángulo, en vez de definirla, lo que voy a hacer es, voy a eliminarla de aquí. Ahora me dará un error porque no la tengo definida, pero yo puedo decirle que desde utils, sin el poner el punto .py, me importes el área rectángulo. Y yo aquí puedo utilizar una función que tengo almacenada aquí junto con otras funciones. Y no solo eso, también podría utilizar pues la ecuación de segundo grado, por ejemplo. También podría utilizarla y ejecutar aquí. Y usarla aquí. Si ejecutamos este programa, Alt mayúscula F10, pues vemos que sigue funcionando igual que funcionaba. Si yo digo que tiene 10 de ancho y 2 de alto, pues me sigue dando que el área del rectángulo es 20. Aquí, por ejemplo, esto es para calcular el área del rectángulo, del triángulo rectángulo. Pues en vez de hacerlo así, pues aprovecho que ya tengo la función hecha y lo meto aquí. Y si ejecuto, perdón, aquí tiene que ir ancho y aquí tiene que ir alto. Voy a quitar la ayuda porque así veré mejor el código. Entonces, si yo ejecuto esto, voy a pararlo y voy a volver a ejecutarlo con mayúscula F10. Si yo lo ejecuto, tengo 10 y 2, pues vemos que me sigue dando los mismos resultados, porque lo he hecho correctamente. Al final de este programa dejaré con una línea en blanco al final. Y se acabó. Y ya hemos terminado el tema de módulos. Espero que te haya gustado y te haya parecido interesante y útil. Si es así, dale al like y comparte. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de las novedades. Y recuerda, todo poder lleva detrás a un gran desarrollador.